Bien, vamos a continuar entonces con nuestra serie acerca del libro de Marcos. Y ya nos encontramos en el capítulo 7, ¿sí? Ya hemos ido avanzando, nos encontramos en el capítulo 7. Y hoy quiero hablarles acerca de la suciedad, pero también acerca de la limpieza y la purificación. Estos meses de verano, ¿no? Ya se está yendo el verano, de manera particular, todos hemos sentido el efecto del sol, ¿verdad? Este verano ha sido realmente fuerte y a muchos les puede gustar y a otros no. Y algunos están rogando ya que llegue el invierno, ¿no? Para abrigarse, estar calientitos en casa, etcétera, etcétera. Pero sea que te guste el verano, que te encante, o sea que lo detestes, todos hemos sufrido las consecuencias. Y ustedes saben cuáles son esas consecuencias. Hemos transpirado más, se transpira más en verano, ¿verdad? Sobre todo cuando estás ahí en la combi o manejando el auto y no tienes aire acondicionado. Eso sí es difícil, ¿no? Nos sentimos pegajosos. El polvo se pega con más facilidad a la piel y al cabello, ¿no? Las que tienen cabello, las chicas que tienen cabello largo es más complicado. Y al final del día nos sentimos y estamos sucios y más cansados que de lo normal, que de lo costumbre, ¿no? El sol y todo esto nos cansa más. Pero todos sabemos que esto se revierte llegando a casa con un buen baño, ¿no? Una comida, tomar algo refrescante y esto se acaba ahí. Pero hoy quiero hablarte de una suciedad que el jabón, ¿no? El agua y el jabón no lo quita. Hoy quiero hablarte de una suciedad que no se quita con buenas obras. Que está allí, esa suciedad, pero que a veces es imperceptible, que está por debajo y no nos damos cuenta. Quiero hablarte de una suciedad que nada lo puede limpiar, excepto Dios. ¿Sí? Excepto Dios. Yo quiero que veamos 3 puntos importantes que se desprenden de este pasaje que hemos leído, de Marcos 7. 3 puntos importantes, y son los siguientes. El primero, todos, absolutamente todos, estamos sucios. Todos. 2, todos, a raíz de sentirnos sucios, buscamos una limpieza falsa. Nadie nos gusta estar sucios y por eso buscamos una limpieza, pero una limpieza falsa. Y el tercer punto es, Jesús es la verdadera limpieza y la verdadera pureza. ¿Sí? La verdadera limpieza y la verdadera pureza. Ahora sí, entremos a nuestro texto que dice lo siguiente. Y llamando de nuevo a la multitud, Jesús les decía, escuchadme todos y entended. No hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino que lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. La Biblia es categórica al decirnos que todos somos impuros, que todos estamos sucios y por ello no podemos entrar a la misma presencia de Dios. No hay nadie que pueda levantarse en la humanidad y en todos los tiempos que pueda decir, yo puedo entrar a la presencia de Dios. Es más, desde los comienzos de la humanidad, la Biblia nos dice que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Ahora, la Biblia no está diciendo que de vez en cuando nos portamos mal. ¿Ok? La Biblia no dice que, bueno, hay veces que te portas muy bien y hay veces que, bueno, no estás tan bien. Fíjense, el texto dice que que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Somos expertos pecando.
¿ok? Porque es la naturaleza de nuestra condición. Entonces, esta es una descripción aterradora, estremecedora de la condición natural de todos los hombres de la raza humana, y por ende no podemos presentarnos, no podemos estar ante la presencia de Dios. Pero en la sociedad que vivimos, la mayoría de las personas no acepta esta idea. Nadie acepta que es malo. Nadie, nuestras sociedades, nadie quiere aceptar que tenemos un problema dentro del corazón. No vemos a las personas como la Biblia lo describe, como seres impuros, corruptos y malvados. Eso está fuera de todo diálogo en la sociedad que vivimos hoy día, porque la mayoría de las personas creen que todos somos en sí buenos. Que todos en sí somos realmente, tenemos bondad natural en nuestros corazones y que eso simplemente nos ayuda a entrar a la presencia de Dios. Pero fíjense lo que dice Dios. No hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, ni hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice la palabra. No hay nadie que pueda levantarse y decir, yo soy puro, yo soy bueno. No hay. Pero es lo que la sociedad piensa, es lo que la sociedad no quiere entender lo que dice la Biblia. Y a través de la historia, los hombres se han esforzado en generación tras generación en crear un mundo mejor. O tratar de construir sociedades más justas a través de la educación, ¿no? A través de la política. Ahora, último, a través de la tecnología. Y también a través de nuevas ideologías. Y podemos pensar un largo etcétera de cómo el hombre trata de alcanzar el bienestar o la plenitud. Pero todas esas cosas han fracasado. Han fracasado. Y lo vemos día a día. En el gobierno, por ejemplo, tenemos gente muy preparada, doctorados, maestrías, MBA, PhD, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo estamos? ¿Cómo es el corazón del hombre? Para muestra un botón. Solo bastaron 2 guerras mundiales para que la cosmovisión de la bondad humana y de un mundo mejor se desplomara. Y todo lo que el hombre en su cosmovisión había construido que podía alcanzar, la bondad, ¿no?, la justicia, la paz en el mundo, se vinieron abajo. Pero hoy en día, ¿qué? ¿Cómo está nuestra sociedad hoy día? Estamos sufriendo en la región, en Latinoamérica, la delincuencia más violenta, ¿verdad? Y un terror que en muchos años no se vivía. Es decir, vivimos en un mundo, en una sociedad que no cree en el juicio, en la justicia, que no cree en el pecado. Pero a pesar de ello, todos sentimos que algo anda mal dentro de nosotros. Pero todo está bien, pero nadie es malo. No podemos esconder que todos, de alguna forma, somos conscientes de que estamos sucios. Absolutamente todos. Porque el problema del hombre está en su interior. El problema del hombre es nuestro corazón. Entonces, lo que la Biblia nos quiere dejar en claro es que este es nuestro problema. Ahora, una reacción natural al sentirnos sucios es querer, obviamente, darle una solución al problema. Y todos
buscamos una limpieza, pero falsa. Fíjense en el texto que dice: los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén se reunieron alrededor de él, alrededor de Jesús, y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavarlas. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Ahora, después de esta contradicción intelectual experimental que todos vivimos, es decir, que por un lado nos creemos buenos, pero por otro lado sentimos que estamos sucios. O sea, no sé si nos ha pasado, ¿no? Creemos que somos buenos, pero nos damos la vuelta y sentimos que estamos sucios y que necesitamos hacer algo para limpiarnos de esa sensación. Entonces, al intentar deshacernos de esta suciedad, todos lo hacemos por medios externos, intentando hacer algo que Jesús dijo que era imposible para nosotros, para cada uno de nosotros, que es limpiarnos el corazón. ¿Cómo te limpias el corazón? ¿Cómo limpias tu ser interior? ¿Verdad? No se puede. Aunque hacemos nuestros mejores esfuerzos por ser buenos, nuestro corazón no cambia. Seguimos luchando con las mismas cosas que luchamos hace un año o hace décadas. Nuestro corazón no cambia por más que nos esforzamos con acciones externas, y como los fariseos y escribas buscamos acciones para ganarnos el favor de Dios y de esa manera sentirnos limpios. Algunos, a través de la religión, como los fariseos y los escribas, queriendo seguir ciertos ritos, ciertas costumbres; otros a través de la filantropía, ¿no? El ser generosos, dar para buenas obras, y a través de ello queremos limpiarnos de esta suciedad que todos sentimos. Y otros a través del ministerio. Sirvo, y así acallo mi conciencia y voy limpiando mi corazón de toda esta suciedad. Pero la limpieza de afuera hacia adentro no puede solucionar el problema del corazón del hombre. No podemos. Podemos hacer muchas cosas, pero eso no va a solucionar el problema de nuestro corazón. ¿Y cuál era el problema de los fariseos? Era que lo que la gente veía por fuera en los fariseos estaba completamente divorciado de lo que sucedía en su interior. O sea, ellos se lavaban las manos para ser puros delante de Dios, pero no miraban su corazón, su interior, la suciedad que Dios ve en nosotros. Entonces, estos hombres hacían todo esto para mantener las apariencias, ganar el favor del pueblo y ganar el favor de Dios, pero seguían sucios. Es decir, era una limpieza falsa. Una limpieza falsa. Y esta es una llamada de atención fuerte para mí y para todos nosotros. Porque no hay nada de malo, si estuviésemos en ese contexto, no hay nada de malo en lavarse las manos, no hay nada de malo en querer orar más, en querer leer la Biblia más, en querer servir más, en querer hacer buenas obras. No hay nada de malo en ello. Es más, la Biblia nos insta, nos alienta a hacer todas estas cosas. Pero lo malo está en hacerlo cuando hay una contradicción entre mi corazón y la acción. Y ahí hay un problema. Y esto es muy peligroso porque uno va perdiendo la sensibilidad espiritual. A tal punto que los fariseos tenían cara a cara al Hijo de Dios y nunca lo reconocieron como tal. Entonces, vamos viendo que tenemos este problema en el corazón. Ahora, recuerdo que en muchas oportunidades yo he tratado de ganarme mi salvación. ¿Ok?
He tratado de ganarme la salvación, he tratado de querer ganar el favor de Dios. Y me acuerdo en aquellos años, iba todos los domingos a la misa con mis padres, ¿no? Iba todo y con mis hermanos. Íbamos todos los domingos a la misa. Durante la semana me portaba bien. No, si tengo que portarme bien, decía. A los 12 años me bauticé, hice mi primera comunión, queriendo alcanzar el favor de Dios, queriendo salvarme. Y me acuerdo que en esa época, a los 12 años, salió un álbum sobre Jesús y sus apóstoles. Y me compraba todas las figuritas, ¿no? Y creyendo que eso me acercaba más a Dios. Pero qué equivocado que estaba. Porque con los 12 años de edad, entonces en retrospectiva, veía a un pequeño y sincero fariseo que quería hacer cosas para ganar la salvación y el favor de Dios. Todos tratamos de limpiarnos de la suciedad de nuestro corazón, pero con ídolos de barro. Y terminamos más manchados que al comienzo. Ahora, vamos viendo. Mi corazón es sucio, es malo. Yo quiero solucionar ese tema, pero esa limpieza que yo busco es falsa. Y Dios nos da la solución a este problema. Ahora, entrando un poco en el contexto del pasaje, ¿no? Porque los fariseos hacían esto de lavarse las manos porque ellos no querían presentarse de manera inmunda al Señor, ¿no? Ellos, en ese sentido, tenían un alto concepto de Dios. Y es bueno tener un alto concepto de Dios, porque Dios es santo. Es bueno que tú tengas ese concepto de Dios. Y el pueblo judío, cuando uno ve el Antiguo Testamento, tenía un temor, pero un temor reverente a Dios. Un temor reverente. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el libro de Zacarías 3, el profeta tiene una visión, ¿sí? Una visión del centro del templo, ¿sí? Y el texto dice lo siguiente. Entonces, el Señor me mostró, al profeta Zacarías, el Señor me mostró a Josué, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor. ¿Ya? Entonces es una visión que tiene el profeta y lo ve al sumo sacerdote en el lugar santísimo, ahí en el templo. Y el lugar santísimo era la habitación donde la presencia de Dios se manifestaba. ¿Correcto? La presencia de Dios se manifestaba. Por lo tanto, era un lugar sumamente peligroso. ¿Ok? O sea, un hombre con corazón, como hemos visto, sucio, que dice la Biblia, y que tratamos de limpiarnos con cosas que son falsas, entrar a la misma presencia de un Dios santo era un trabajo muy peligroso. Es más, en Levítico se nos dice lo siguiente: si te acercas al propiciatorio, que era un lugar donde era una mesa que estaba dentro del lugar santísimo, pon incienso y quémalo, ya que aparezco en la nube sobre el propiciatorio y no quiero que mueras. Eso Dios le decía al sumo sacerdote. Es decir, entrar ahí era un lugar peligroso, te jugabas la vida. Y la única persona que podía entrar ahí era el sumo sacerdote, y solo una vez al año. ¿Ya? No es que iba todos los domingos, imagínense, pobrecito, ¿no? Iba una sola vez al año. Ahora, para que el sumo sacerdote pueda entrar a este lugar, tendría que cumplir con ciertas prácticas de purificación. ¿Ya? O sea, no podía entrar así por así. Entonces, ¿qué sucedía? Una semana antes, el sumo sacerdote era aislado, ¿ok?, de todo que podría contaminarle de manera accidental. Entonces, agarraban al sumo sacerdote de su casa y lo sacaban afuera, y una semana ese hombre estaba ahí, para que de manera accidental no se vaya a contaminar. No solamente eso, también se le llevaba una comida sin ser contaminada. O sea, se le daba una dieta especial al sumo sacerdote. También se bañaba de pies a cabeza
y preparaba su corazón para entrar al lugar santísimo. Luego, una noche antes del encuentro con Dios, no dormía el sumo sacerdote porque leía la palabra de Dios para limpiar y purificar su alma. ¿Sí? Una vez que llegaba el día para entrar al lugar santísimo, el sacerdote se volvía a bañar de pies a cabeza y se vestía de lino blanco, o sea, purísimo. Entonces, el sacerdote entraba al lugar santísimo y primero ofrecía un sacrificio por su pecado. ¿Ok? Es más, el sumo sacerdote entraba con unas campanillas en el tobillo. ¿Ok? Porque imagínense ustedes estando en ese sacrificio, se movía, hacía ruido con la campanilla. Y si dejaba de sonar, significaba que la presencia de Dios lo había fulminado. Y era arrastrado a través de esa sodilla y sacado, porque nadie podía entrar a ese lugar, porque era un Dios santo. Entonces el sacerdote entraba, hacía ese sacrificio por sus pecados, se manchaba obviamente, y tenía que salir, volverse a bañar, volverse a poner vestiduras blancas, y tenía que volver a entrar para ofrecer ahora un sacrificio por el pecado de los sacerdotes. Y otra vez se ensuciaba, es un sacrificio de sangre, etcétera, etcétera. Y tenía que volver a salir el sacerdote, tenía que volver a bañarse de pies a cabeza, ponerse vestiduras limpias y luego podría volver a entrar a hacer el sacrificio por todo el pueblo. El día de la expiación. Pero obviamente la vida del sacerdote estaba en juego. Y todo esto era un acto público en Israel. O sea, toda la congregación se ponía, ¿ok? Venía y miraba lo que estaba sucediendo. Todo. Porque este sumo sacerdote era un representante delante de Dios y estaba allí el pueblo para apoyarlo. Imagínense, una vez al año el perdón de todo el pecado del pueblo. Entonces el pueblo estaba ahí para apoyarle. Cuando el sumo sacerdote entraba a este lugar, no tenía ni una mancha. Iba impecable. ¿Qué sería en nuestros tiempos, no? Cuando uno ve un cadete de la Marina o del Ejército, ¿no? Impecables. Bueno, más que eso. Ahora, en este lugar es donde Zacarías está viendo la visión acerca del sacerdote Josué. Pero el texto nos dice algo muy, muy interesante. Nos dice que el sacerdote Josué, el sumo sacerdote, estaba en el lugar santísimo con vestiduras sucias. Con vestiduras sucias. O sea, estaba en el lugar santísimo donde la presencia de Dios descendía, pero estaba absolutamente sucio. Y las preguntas claves aquí es, ¿cómo es posible que sucediera esto? ¿Cómo es posible que aún siguiera vivo? Y fíjense lo que dice el texto. En este pasaje Dios dice, ahora, imagínense a ese sacerdote en esa visión, delante de Dios, sucio, yo imagino que temblando, angustiado. Y fíjense lo que dice Dios, quitadle las ropas sucias. Y miren lo que le dice al sumo sacerdote Dios, como puedes ver, ya te he liberado de tu culpa. Y ahora voy a vestirte de ropas espléndidas. Ahora voy a traer a mi siervo el renuevo y en un solo día borraré el pecado de la tierra. Esta es una profecía respecto a Cristo, que con su sacrificio en la cruz nos daría un nuevo corazón y con ello terminaría con los sacrificios y todas las leyes de purificación quedarían en Cristo cumplidas. Ya no es necesario hacer todo eso para acercarnos a Dios.
nosotros no entramos a Dios con ese temor ahora de ser fulminados por su presencia. Ahora, entonces Jesús es la verdadera limpieza y pureza. El doctor Ray Dillard, comentando esta visión como una profecía de Cristo, dice lo siguiente. Fíjense, presten atención a esto, muy interesante. Dice, Jesús apareció y vivió su propio día de expiación, como el sacerdote, ¿no? Una semana antes, Jesús comenzó a prepararse. Miren ese paralelo. Los evangelios nos dicen eso, que Jesús empezó a prepararse. Y la noche antes no se fue a dormir. Estuvo orando, ¿no? Sin embargo, lo que le ocurrió a Jesús es justo lo contrario a lo que le pasó al sumo sacerdote Josué. Ya que en lugar de apoyarle, casi todo el mundo a quien él amaba le traicionó, le dejó o le negó. Mientras que el pueblo apoyaba a todo el sumo sacerdote, a Jesús todos lo abandonaron. Y cuando estuvo delante de Dios Jesús, en lugar de recibir palabras de ánimo como el sacerdote, tu maldad es quitada, el Padre lo abandona. En lugar de vestirles con ropas espléndidas, a Jesús le quitaron la única prenda que tenía. Lo golpearon y murió desnudo. También Jesús se bañó, pero se bañó en los escupitajos que sus verdugos le propinaron. No existen caminos para la salvación. No existen caminos para que nuestra suciedad, nuestro pecado, sea limpio. Solo hay un camino, y ese camino es Jesús, que le costó su sangre, que es lo único que realmente puede solucionar el problema de nuestros corazones. Es lo único. Quizás estás buscando, como yo en algún tiempo, ganarme la salvación. O que quizás estás haciendo cosas para encontrar ese favor de Dios, esa salvación, para que quedes limpio. Y la Biblia nos dice, no sigas intentando por ese camino. Dios te dice, ven a Cristo. Cree en Cristo, cree en el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Es la persona y la obra de Cristo. Es decir, que Jesús es el Cristo profetizado que iba a venir a salvar al mundo, que fue concebido por obra del Espíritu Santo y nació de una virgen, de la Virgen María, que vivió una vida sin pecado y perfecta, que fue a la cruz justamente para tomar nuestro lugar y perdonar nuestros pecados, que resucitó al tercer día, que ascendió a los cielos y ahora está sentado a la diestra de Dios y que algún día regresará a juzgar a los vivos y a los muertos. La Biblia dice, si crees en esto, eres un hijo de Dios. Te conviertes en un hijo de Dios. Así que deja de buscar en estas cosas y encuentra la paz que tu corazón necesita. Pero también, para los que ya hemos puesto la confianza en Dios, ya tenemos algún tiempo caminando con Cristo, necesitamos recordar que no tenemos que hacer cosas para ganarnos el amor de Dios. Porque Dios ya nos amó. Y debemos más bien recordar que la gracia de Dios también puede limpiarnos por dentro. Porque todos los días nos ensuciamos. Porque la palabra dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, Cristo, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Estar centrado en el Evangelio es vivir cada momento de cada día en la presencia consciente de Cristo. Vivir en el poder del Evangelio es escuchar a Cristo, confiar en Él, temerle a Él, someternos a Él, servirle a Él y adorarle a Él. Ven a Cristo, cual sea tu situación, y encontrarás la limpieza
de tu corazón. Oremos. Señor, te damos gracias porque, Señor, estamos sucios, Dios. Y tú has prometido, Señor, oh Dios, que el que pone su confianza en Cristo va a ser limpiado de toda su maldad, de todo su pecado, Señor amado. Y tal vez, Señor, aquí haya personas, Señor, que están luchando en su corazón, Dios, con esa sensación de suciedad, Señor. Señor, que ellos pongan su confianza en ti, Padre. Que ellos vengan a Cristo, que es la única solución a este problema del hombre, Dios. Y nosotros, Señor, que te conocemos, permítenos cada día, Señor, venir delante de ti por limpieza, Dios. Porque nuestro corazón es una fábrica, Dios, de ídolos. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.